Lo que aquí ocurre se denomina satsang. Esto no es una lección ni una clase. Esto no puede ser denominado una conferencia. Esto se llama satsang, la cual es una palabra sánscrita compuesta de sat y sanga. Sat es verdad. Sat significa realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que es tal y como es. No como nos parece a nosotros, sino tal y como es. Y sangha significa asociación, estar muy cerca. De tal manera que satsang significa asociación con la realidad, asociación con la verdad. Utilizamos esta palabra para denominar un fenómeno único. Cuando un discípulo sincero se encuentra en la presencia de su maestro, tiene lugar el satsang. Satsang da la idea de que no siempre estamos asociándonos con la realidad. Si existe una palabra denominada satsang o asociación con la realidad, significa que también existe algo que puede ser un distanciamiento de la realidad, ¿no? ¿Y cómo puede esto ser posible? ¿Acaso existe algo que no es fuera de la realidad? ¿Estamos nosotros en contacto con la realidad? Lo que ocurre en nuestra vida diaria es realidad. O quizás un gran porcentaje de lo que ocurre es una ilusión mental. Porque así como hay ilusiones ópticas, hay ilusiones mentales, emocionales. Quizás gran parte del día vivimos no en lo que es tal como es, sino en lo que es tal y como nos parece a nosotros, o como creemos que es, o en nosotros mismos. Vivimos desde nuestra realidad, vivimos desde lo auténtico en nosotros, o vivimos desde lo que creemos ser, lo que pensamos que somos. Satsang es asociación con la realidad, un encuentro con la realidad. Por lo general este se puede dar en aquellos que buscan la realidad o la verdad. Desde que abrimos los ojos vemos un mundo tan efímero, temporal, cambia tanto y tan rápidamente. Gente multimillonaria que se vuelve pobre y gente muy muy pobre que de pronto un premio, una lotería y se hacen millonarios. Gente joven que un accidente y se acabó la belleza o la agilidad o incluso mueren. Hoy hay paz y mañana hay guerra. Hoy hay salud, mañana enfermedad o muerte. Alguien hoy te ama, mañana te odia. Todo cambia tan rápidamente, cada instante está en un constante cambio. Y este cambio del mundo amenaza a todos.
produce una gran sensación de inseguridad. Es que es inseguridad, la vida es inseguridad. Y ante esta inseguridad, ante esta realidad tan cambiante, hay dos tipos de reacciones. Hay quienes reaccionan buscando una sensación de seguridad, ya sea en el dinero, escapan a una seguridad emocional o a una seguridad incluso en la religión. Acá hay inseguridad, pero habrá seguridad en el otro mundo. La seguridad de un Dios que me cuide. Buscamos el entretenimiento. Escapar, olvidarnos de esta inseguridad que es la vida. Porque en la vida todo puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Y estamos los otros, aquellos que buscamos la realidad, que nos preguntamos, en este mundo tan cambiante, es cierto es cambiante, es cierto es inseguro, pero ¿no habrá algo permanente? Porque ¿qué es ilusión si no es algo que tiene un principio y un fin? Que ayer no era, hoy es y mañana no será. No hay algo real que fue, es y será. Algo permanente, eterno, que nunca cambia. Hay algo real tras todo esto. Incluso nosotros mismos vemos nuestro cuerpo cambiar de la niñez a la juventud, a la vejez. Como dice el Gita, Dehinosmin yathadehe kaumaram yauvanam yara tathadehantara. Cambia, cambiamos. ¿No habrá en mí algo real? ¿Existe en mí algo auténtico y verdadero? Mi cuerpo cambia, mis ideas cambian, mi modo de pensar, mi actitud, mis emociones y sentimientos cambian. ¿No hay en mí algo que no cambia? Hay algo en mí que percibe estos cambios. Entonces nos lanzamos en la búsqueda de la realidad sin esperar ningún premio ni ningún resultado, sino que solo explorar, investigar e inquirir si hay algo que exista que sea realidad, y anhelamos un encuentro, satsang, un encuentro con lo que es tal y como es. Muchos creen que para que se produzca un satsang se necesita solo un iluminado, un maestro. Si hay un gurú iluminado, se producirá satsang. ¿Quieres satsang? Trae un maestro iluminado. Solo eso basta, nada más. Y olvidan la importancia de la receptividad del discípulo. Son muchos los discípulos que van a diferentes maestros. Es mucha la gente que va de un maestro a otro, discursos, lecciones, pero que no experimentan ni han experimentado nunca satsang, porque carecen de la receptividad, de la apertura. Mientras mantengas tus miedos y tus ideas preconcebidas, seguirás yendo a visitar maestros, pero no lograrás experimentar satsang y solo te contactarás con el aspecto pedagógico del maestro, no con su presencia. No con su presencia. Y todo maestro posee un aspecto pedagógico. Su mensaje, sus palabras, sus enseñanzas. Por eso hay una frase muy interesante en India. Se dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece.
Esta frase se refiere a que no debemos preocuparnos tanto por la aparición del Maestro. Eso no debe preocuparnos, porque éste aparecerá a su debido tiempo. Tampoco sabemos qué es un maestro, cómo es. No sabemos cómo reconocer a un maestro. Entonces eso hay que dejarlo a la existencia, a la vida. Lo que sí debemos preocuparnos por la preparación del discípulo en nosotros. Es decir, el cultivo de todas aquellas virtudes discipulares, la paciencia, la habilidad de confiar, de rendirse, de entregarse. La fe, la receptividad y la apertura. Y cuando el discípulo haya nacido en nosotros, el Maestro aparece. Eres capaz de reconocerlo. Porque antes puedes estar frente a un Maestro, pero no estar preparado. De todas maneras, se necesita para la satsang, es preciso aquel que ha realizado la verdad, aquel que es verdad, que se ha descubierto a sí mismo como realidad, que ha logrado trascender toda falsedad en sí mismo, toda mentira, toda ilusión, todos los sueños, y que ha logrado revelar en sí mismo lo que es tal y como es. La mayoría de los que nos hemos educado en Occidente tendemos a confundir entre el maestro y el pedagogo o educador. Confundimos entre el discípulo y el estudiante. Nos confundimos entre el satsang y la conferencia o la clase. Este es uno de los motivos por los cuales a gran parte del público occidental le cuesta tanto comprender al guru y el discípulo, esta relación espiritual. Porque solo conocen el pedagogo, el de la escuela, del colegio, de la universidad. Entonces no entienden por qué tanta devoción a un maestro, porque es necesario que el discípulo se entregue al maestro, porque es tan importante esta receptividad, ¿no? El discípulo y el estudiante son dos fenómenos completamente diferentes, pero muy similares al mismo tiempo. Es como la diferencia entre el discípulo y el estudiante es semejante a la diferencia que existe entre la ciencia y la religión. Ambas investigan y exploran, pero son diferentes en sus direcciones. Una investiga en lo objetivo y la religión en lo subjetivo. Asimismo, discípulo y estudiante son dos direcciones diferentes. El estudiante está direccionalizado hacia el mundo de formas y nombres, estudia los objetos, mientras que el discípulo busca la subjetividad última,
su verdadera existencia. El estudiante va tras conocimiento e información. El discípulo busca la sabiduría, la realización de su verdadera existencia. El estudiante estudia, tal y como lo dice la palabra. El discípulo aprende. Estudiar y aprender son dos cosas muy diferentes. Estudiar es un proceso de reordenar lo antiguo, lo conocido. Es acumular información, ampliar nuestra bodega de nuestra muy bien documentada ignorancia. Aprender es completamente diferente. Aprendemos no de lo que se nos dice o lo que leemos, sino que aprendemos de lo que nos pasa. El pedagogo o educador entrega información, conocimiento. El maestro nos va a situar en la situación adecuada como para que podamos aprender a nivel del alma. El estudiante aprende a nivel intelectual, a nivel de la mente, el discípulo a nivel del espíritu. El estudiante analiza lógicamente las palabras que se le enseñan, ¿no? El estudiante codifica las palabras del profesor. Puede estar de acuerdo o no. Por su parte, el discípulo se alimenta, bebe, absorbe las palabras del maestro, como cuando escuchas una melodía y te impregnas de ella. El discípulo nunca está de acuerdo o rechaza. Simplemente está allí y respira las palabras de su maestro como si fuera oxígeno. El discípulo es hijo del silencio, porque nace cuando el parloteo mental se detiene. El discípulo es silencio. Silencio, pero silencio no solo de ruido, sino que silencio a nivel mental, a nivel emocional. Porque solo quien está en silencio puede realmente absorber. Y digo silencio mental porque, así como la relación del estudiante en el colegio, con el pedagogo, con el educador, está basada en la mente, centrada en la cabeza. La relación del discípulo con su maestro es del corazón. Lo que ocurrió entre Jesús y sus discípulos, Buda y sus discípulos, el Baal Shem Tov y sus discípulos, lo que ocurrió entre el señor Chaitanya y los Goswamis no tiene nada que ver con pedagogía, educadores. Lo que ocurrió entre Ramakrishna y Vivekananda son simplemente una historia de amor. Lo que ocurrió entre Baba Brahmananda y Bhagavan Mastarama, Babaji Maharaj, es simplemente un romance. No está relacionado con pedagogía. Y es que la relación maestro-discípulo es un romance. Es del corazón, del alma, no de la mente. Esta es una de las razones por las cuales en el amor y en la relación maestro-discípulo no hay utilitarismo, no son utilitarias, no hay metas. En la relación del estudiante con su educador hay notas,
diplomas, certificados, profesión. Hay metas para cumplir, lugares donde llegar. Y después una separación donde, por supuesto, el estudiante recibe una profesión y continúa para desempeñar su profesión, una separación, etc. En el corazón del discípulo nunca aparece el anhelo de independizarse del maestro o abandonar a su gurú. Jamás. Es que si se quiere comprender la relación maestro-discípulo, hay que entender el amor. El discípulo lo único que desea es continuar sirviendo a su maestro vida tras vida. Al verdadero discípulo no le importa incluso si su maestro dónde tenga que ir para estar con su maestro, no le interesa. Le interesa solo servirlo vida tras vida. La relación del estudiante con el pedagogo, el educador, está basada en la comunicación. Es comunicación porque es una mente que informa a otra. Una mente le traspasa a otra conocimiento, información, etc. Es por eso que esta demanda todos los medios para comunicarse, el cuerpo físico con su oído, boca, lengua, ojos, etc. No, es una relación basada en la comunicación y con los límites que esta representa. Lo que ocurre entre el maestro y el discípulo no es comunicación, es comunión. La comunión no es solo una mente traspasándole una información a otra, es mucho más que eso. La comunión son dos corazones palpitando al unísono, en armonía. Son dos cuerpos y una sola alma. Es una relación totalmente trascendental al espacio y al tiempo. Quien no sea capaz de comprender la relación maestro-discípulo es porque no lo relaciona con el amor, sino que está tratando de comprender una historia de amor en relación a la pedagogía. No es lo mismo. El estudiante busca conocimiento. El discípulo se busca a sí mismo. Por lo tanto, el pedagogo entrega información. El maestro se entrega a sí mismo. Entrega el ser. El único ser. El cual él ha realizado como su auténtica naturaleza. Satsang no es una clase, no es un discurso, no es una lección. Satsang es una aventura que emprenden maestro y discípulo juntos, una exploración, una investigación. Y no es que, como en una clase, en la clase el educador enseña o traspasa al estudiante cierto conocimiento. El educador sabe, el estudiante no sabe. El maestro no sabe más que el discípulo. La ventaja incluso a veces el discípulo puede saber más que el maestro. El maestro es un mejor explorador, es un investigador más experimentado. Y el satsang es una aventura
una exploración que van juntos, maestro y discípulo, a descubrir, a revelar. En este retiro vamos a investigar y explorar juntos el tema de las relaciones humanas, las relaciones en general. Y para tal efecto debemos comenzar estableciendo preguntas. En toda exploración lo importante no es tener en mente las respuestas, sino las preguntas. La pregunta bien establecida nos permite establecerla en lo interior de nosotros, ser una pregunta. Y cuando te relajas y la pregunta se va expandiendo, logras analizarla con detenimiento, y cuando estás relajado, tranquilo, y permites a la pregunta establecerse en ti, comenzamos a visualizar la respuesta en la pregunta. Esa es la importancia en la exploración, establecer claramente las preguntas, como por ejemplo, ¿por qué hay tanto, en relación a las relaciones, por qué hay tanta crimen, muerte, guerras y terrorismo en el mundo? ¿Por qué en nuestra relación con la naturaleza destruimos los bosques, el planeta? ¿Por qué se hace tan difícil establecer y cultivar relaciones sinceras con familiares y amigos? ¿Por qué tantas de nuestras relaciones se sumen en los conflictos, agresividad, explotación? ¿Por qué se hace tan difícil establecer relaciones auténticas, reales, verdaderas? ¿Qué son las relaciones humanas? Las relaciones humanas son ciertas interacciones y vínculos que se producen entre individuos a través de la comunicación. Estas no se producen dentro de la sociedad. Las relaciones humanas son la sociedad. Es decir, la sociedad no es algo diferente a nuestra manera de relacionarnos, sino que nuestras relaciones constituyen lo que es la sociedad. Mientras nos relacionemos agresivamente, nuestra sociedad será agresiva. Si nos relacionamos buscando siempre explotar al prójimo, habrá explotación en la sociedad. Somos la sociedad. La sociedad es la manera en la cual yo me relaciono contigo. El caos y el conflicto que reina en el mundo actual tiene su origen en el condicionamiento humano. Estamos condicionados, de eso no hay duda. Completamente condicionados. Y este condicionamiento humano es el responsable de todo nuestro dolor, tristeza, soledad, de nuestra miseria. El mundo está completamente dividido, fracturado, geográficamente, lingüísticamente, nacionalmente, políticamente, culturalmente, religiosamente. Vivimos en una sociedad completamente fracturada debido al condicionamiento humano. El caos
la confusión, el conflicto a nivel de sociedad, tal y como lo dijimos anteriormente, es un reflejo de la manera en la cual nos relacionamos entre nosotros. Y la manera en la cual nos relacionamos simplemente refleja nuestro desorden interno. Si deseamos crear orden, armonía en la sociedad, será imprescindible que creemos orden interno, armonía interior. Solo entonces ésta se expresará en la manera en la cual nos relacionamos con otros. Necesitamos una disciplina interna. Sin embargo, la disciplina interna no puede ser creada a través de leyes, reglas y regulaciones. Se puede poner una ley prohibido beber alcohol, pero no puedes crear una ley prohibido que te guste el alcohol. ¿Qué valor tiene una ley completamente prohibido que desees helados de fresa? Las leyes solo sirven a nivel superficial. En lo interior, la disciplina no se crea con leyes. En lo interior, lo único que puede crear disciplina y orden es la comprensión y el entendimiento. Solo cuando maduras y comprendes, dejas de lado los juguetes, no por la fuerza. Y toda maduración será el resultado de una comprensión, entendimiento. Comprendiendo la manera en la cual nos relacionamos, nos comprendemos a nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros nos reflejamos, al igual que en espejos, en nuestras relaciones. Observando y explorando, investigando nuestras relaciones. En realidad nos investigamos a nosotros mismos. Profundizando en el tema de las relaciones, descubrimos que cada ser humano, cada uno de nosotros, ha creado una imagen mental de sí mismo y de los demás. Esta imagen mental es un punto de referencia. Esta ha sido creada en base a las opiniones e ideas de otros acerca de nosotros. Y no solo eso, sino que en base a nuestra propia interpretación de las ideas que otros tienen acerca de nosotros. Hemos creado una imagen mental de nosotros mismos, acumulando opiniones e ideas de otros acerca de nosotros. E interiorizándolas. Esta autoimagen mental, imaginativa, imaginaria, no es más que los juicios de aquellos que hemos ido conociendo en nuestra vida. Esta autoimagen o la imagen mental
constituye nuestra visión personal que tenemos acerca de nosotros mismos. Es un cúmulo de atributos y de cualidades, de talentos, virtudes, defectos, verdaderos o imaginarios, que constituyen la imagen que creemos ser o nuestra identidad, ¿no? Asimismo, creamos imágenes acerca de otros, de la misma manera. Vemos a otros de la misma manera en que nos vemos a nosotros mismos. Percibimos a los demás tal y como nos percibimos a nosotros mismos. Por lo tanto, mientras nos concebimos como imágenes, concebiremos a todos como imágenes. No solo a otras personas, sino que también construimos imágenes incluso de Dios, de la iluminación, de la verdad. Esto es a lo cual se refiere la Biblia, de vivir como idólatras, porque continuaremos viviendo como idólatras mientras continuemos creando imágenes de todos y de todo. No es solo que creamos imágenes, sino que vivimos de acuerdo a estas. Vivimos no de acuerdo a lo que somos, sino de acuerdo a lo que creemos ser, de acuerdo a lo que deberíamos ser, de acuerdo a lo que se espera que seamos. Y entonces vivimos con una profunda insatisfacción. De aquel que vive, pero no para sí mismo, sino que para la sombra. No su propia vida, sino que la vida de la sombra. No a través suyo, sino que a través de una sombra. Y de tal manera en nuestra vida se vuelve insatisfacción, persiguiendo sombras, amando sombras, apegándose a sombras. Y después sentimos que nuestra vida y nuestras relaciones no son algo real, no son algo auténtico. Shanti, Shanti, Shanti. Om Bolo Sadguru Paramananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Sadguru Bhagavan Master Babaji Maharaj Ki Jai. Hari Om Tat Sat.